A continuación, veremos cómo se configura el enlace contable, que nos va a permitir integrar los programas de gestión de Distrito K, como pueden ser el SQL Pyme o el SQL Obras, por ejemplo, con el programa de contabilidad. Mediante esta configuración definiremos cómo queremos que se realicen los asientos a través de este enlace. Por ejemplo, configurando las cuentas que vamos a utilizar para gastos e ingresos, clientes y proveedores, las cuentas para los impuestos, así como otro tipo de configuración relativa al comportamiento de la aplicación en determinados ámbitos, como puede ser trabajar con efectos comerciales, con las previsiones, trabajar con una contabilidad departamental e incluso podremos personalizar las descripciones que se volcarán a los asientos a través de este enlace contable. En primer lugar, empezaremos explicando la configuración general del enlace contable. Lo primero que aquí debemos configurar es la empresa con la cual queremos hacer el enlace. Simplemente habrá que seleccionar el nombre de la empresa contable, ya que el sistema, utilizando la fecha de las operaciones, ya sabrá a qué año contable debe volcar la información, aunque estuviéramos trabajando con años partidos en la contabilidad. La siguiente solapa hace referencia a los diarios. Esto únicamente habrá que configurarlo en el caso de que en contabilidad hayamos configurado distintos diarios, de tal manera que según el tipo de operativa que estemos realizando podremos enviar la información a un diario u a otro. Si no, también podemos enviarlo todo al diario general. El siguiente apartado hace referencia a las cuentas de gastos e ingresos que se utilizarán para hacer los asientos. En primer lugar, tenemos las cuentas para gastos e ingresos, es decir, para todo aquello que va a venir contabilizado a través de una factura de compra o de venta. A la hora de introducir la cuenta contable podemos utilizar la misma nomenclatura que se utiliza en contabilidad, es decir, podemos utilizar el punto y la terminación de la cuenta para que el sistema la identifique de una manera rápida, y también podemos acceder a la lupa para localizar la cuenta contable. Además, desde aquí, utilizando el más, podemos crear cuentas contables que aparecerán luego también creadas en el plan contable del programa de SQL Conta. Las cuentas que vemos aquí, en este caso las 600 y las 700, son las cuentas que por defecto va a utilizar la aplicación cada vez que metamos una factura de compra o de venta. Si lo que hacemos es un abono, podemos configurar la cuenta específica en la parte inferior o dejarla vacía. Si la cuenta de abono la dejamos vacía, lo que hará la aplicación es utilizar la misma cuenta de gasto o ingreso que se haya utilizado en la factura origen y simplemente le pondrá el signo negativo a los importes. Comentaba que estas son las cuentas por defecto que va a utilizar la aplicación, porque se puede detallar y llegar a un nivel más detallado de las cuentas que queremos utilizar, que es lo que vamos a ver a continuación. Nos permite la aplicación introducir cuentas específicas por artículo. De tal manera que en la ficha del artículo, en el enlace contable, le podemos indicar la cuenta de compra específica para este artículo y la cuenta de venta. En muchos casos, esta misma discriminación la podemos hacer por tipología de artículos. Eso el sistema nos lo permite hacer a través de las familias. De tal manera que podemos elegir una familia principal o una subfamilia e indicar la cuenta para las compras y las ventas de dichos artículos pertenecientes a esa familia. Por ejemplo, esto nos puede ser práctico. En el ejemplo que tengo delante me va a permitir diferenciar que cuando lo que vendo son artículos pertenecientes a la familia de servicios, la cuenta de ingresos sea otra. Hay que tener en cuenta que si tenemos un artículo que tiene cuenta definida y la familia también, el sistema siempre utilizará lo más específico. Es decir, primero prevalece el artículo, si en el artículo no hay nada configurado, se aplicará la que haya en la familia. Si en la familia tampoco tenemos nada, también se pueden configurar cuentas por cliente o proveedor. Esto sobre todo se utiliza a nivel de proveedores. De manera que yo puedo tener, por ejemplo, el proveedor de la telefonía e indicarle ya que su cuenta contable de compras es, por ejemplo, la de suministros. De tal manera que siempre que haga una factura contra este proveedor, el sistema utilizará esa cuenta para hacer el asiento. Esto mismo se puede utilizar también en clientes, aunque no es tan habitual. En el mismo campo, dentro de su ficha, la cuenta contable ventas.
e incluso podemos diferenciar las cuentas por serie de facturación. De tal manera que si cojo, por ejemplo, facturas de venta, puedo indicar según la serie a dónde quiero que el sistema lleve esas facturas. También funcionaría con compras. Hay que tener en cuenta que hay una jerarquía para aplicar las cuentas contables, como comentábamos antes, siempre partiendo de lo más específico. Es decir, primero el artículo, si en el artículo no hay nada, la familia, si no hay nada en la familia, lo que tenga la ficha de cliente o proveedor, si no, la serie, y si no tenemos nada, es cuando se aplicará la de la configuración general. El resto de cuentas que tenemos aquí de gastos e ingresos ya hacen referencia a otro tipo de conceptos que pueden ir en la factura. Por ejemplo, para gastos varios, cuando van en compras o en ventas, gastos bancarios, que esto en realidad sería cuando tenemos la devolución de algún recibo, los portes que van en las facturas, descuentos por pronto pago, y la cuenta de diferencias de cambio. Hay que tener en cuenta que el sistema de gestión de Distrito K no es multimoneda, por lo tanto, esta cuenta no se va a utilizar. Sin embargo, es necesario tenerla configurada. Por último, tenemos el funcionamiento para las cuentas de clientes, proveedores y efectos comerciales vinculados a ellos. Si nos fijamos, por defecto, lo que hace el sistema es entender que los clientes empiezan en 430 y luego el sistema generará el resto de la numeración. Lo mismo para los proveedores, que en este caso empiezan por 400, y lo mismo con los efectos comerciales para clientes y proveedores. El funcionamiento es el siguiente. El sistema va a utilizar el código del cliente o proveedor para crear la cuenta contable, de tal manera que este cliente será la 430, seguido de ceros y terminado en 1. El terminado en 2, el terminado en 3, el terminado en 4, etc. Esa es la configuración por defecto. Lo mismo para los proveedores. Empezarán en 400 y terminarán en el código del proveedor. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo con proveedores, se nos puede dar el caso en el que queramos indicarle nosotros la cuenta contable correspondiente y no queremos que sea el sistema quien la genere de esta manera. Por ejemplo, nos puede suceder que tengamos proveedores y acreedores. Como en el sistema de gestión no se diferencian, tendremos que indicar nosotros la cuenta para los acreedores. Por ejemplo, en el caso de la telefonía, esto es un acreedor que no quiero que el sistema me genere una 400 terminado en 15, sino que le quiero indicar yo la cuenta que le pertenece. Eso se hace en el campo cuenta contable. Lo mismo podemos hacer con los clientes. Si por lo que sea no queremos llevar la misma numeración que nos da el sistema, pues también podemos indicar en el cliente la cuenta contable que le corresponda. Esto mismo se puede hacer también con la cuenta contable para los efectos comerciales. Tiene el mismo funcionamiento, es decir, para clientes empezaría en 431 y el sistema me la va a completar con el código del cliente. Si yo quiero utilizar una distinta, tendré que indicarlo en el campo correspondiente. Cuenta contable para efectos comerciales, tanto en clientes como en proveedores. Volvamos ahora a la configuración del enlace. Ya hemos visto, por lo tanto, cómo podemos especificar cuentas para clientes y proveedores y sus correspondientes efectos comerciales. Si trabajamos con proyectos, podemos también hacer lo mismo para las retenciones de proyectos y de subcontratas. De manera que podemos indicar el inicio de la cuenta y el sistema lo completará con la numeración del proyecto o la subcontrata para tenerlos diferenciados. La siguiente pestaña hace referencia a las cuentas para los impuestos, donde para cada porcentaje de impuesto tendremos que indicar las cuentas para el IVA soportado y repercutido, para el intracomunitario y las de IRPF. En la pestaña de opciones tenemos distintos parámetros que podremos ir configurando y que afectarán al comportamiento de ciertas operaciones dentro de la aplicación. Lo primero que vemos ahí es si queremos o no generar efectos comerciales para alguna de las formas de pago que ahí aparecen especificadas. Lo que tenemos en pantalla es un listado de los tipos de formas de pago que hay en la aplicación y si activo alguno de ellos querrá decir que cuando en la factura se utilice ese tipo de forma de pago queremos que en el sistema se genere un efecto comercial. En este caso lo tengo activado para letra y pagaré.
¿Cómo se generará el efecto comercial? Es algo que activaremos con las opciones que vemos más abajo. Con respecto a las opciones, la primera de ellas hace referencia a si queremos utilizar la razón social de clientes y proveedores como nombre de la cuenta. El segundo check hace referencia a si queremos agrupar cobros o pagos de las remesas por fecha. Es decir, que cuando tenemos una remesa de cliente o de proveedor, si queremos que nos agrupe el asiento contable de esa remesa por fecha de los recibos. La siguiente opción debemos activarla si queremos trabajar con efectos comerciales de proveedor. Si no lo activamos, únicamente estaremos trabajando con efectos comerciales para clientes. Esto va unido a la opción primera, es decir, tengo que en primer lugar activar los tipos de formas de pago para que el sistema entienda que quiero trabajar con efectos comerciales de cliente y a mayores activaré efectos comerciales de proveedor. Con la siguiente opción podemos indicarle al sistema si queremos enlazar los recibos a la cuenta del pagador en lugar de la cuenta del cliente o proveedor de la factura. Fecha actual como fecha contable de facturas de compra, lo que hace referencia es a que en las facturas de compra se rellene la fecha contable del registro de IVA como la fecha del día en el que se ejecuta el enlace contable. Este check debemos de tenerlo activado si estamos acogidos al suministro inmediato de información con la Hacienda Pública. Agrupar remesas por proveedor, como su nombre indica, nos va a permitir que podamos meter en un único asiento los recibos que sean del mismo proveedor y que estén en la misma remesa. Enlazar efectos comerciales remesados afectará tanto a efectos comerciales de clientes como de proveedores si lo tenemos activado, y lo que hará es que únicamente se generará en contabilidad el movimiento de efecto comercial si están dentro esos recibos de una remesa, da igual el tipo de remesa que sea. Enlazar efectos comerciales por fecha de emisión lo que nos va a permitir es que podamos decirle al sistema que la fecha del movimiento del efecto comercial es la fecha de emisión del recibo y no la fecha de factura. Si esto no está activado, siempre irán por fecha de factura. Enlazar importes negativos cambiando la contrapartida hace referencia a los abonos. Por defecto la aplicación cuando contabiliza un abono lo que hace es poner los importes con signo negativo. Si activamos este check, lo que haremos es darle la vuelta al asiento, cambiando debe y haber. Fecha actual como fecha contable de facturas de venta, lo que indica es que podemos poner que las facturas de venta se contabilicen en el momento en el que generemos el efecto contable. Esto no es tan habitual tenerlo activado, pero también se podría hacer para que funcione como con las facturas de compra. El resto de opciones que tenemos aquí hacen referencia a cuando volquemos la fecha de la factura a la contabilidad, si queremos que vaya como fecha de factura o como fecha contable. Hay que tener en cuenta que si hemos activado el check de fecha actual como fecha de contabilización, deberemos entonces tener aquí fecha de factura. Documento del proveedor hace referencia a si queremos utilizar un dato adicional para indicar el número de factura de proveedor en lugar de utilizar el autonumérico que proporciona la aplicación. En cuanto a las previsiones, podemos indicarle si queremos que nos pregunte si las queremos enlazar o no, que las enlace directamente sin preguntar o que no enlace nunca previsiones. En cuanto al formato para serie y número, esto lo que permite es formatear el número de la factura. Como lo que vamos a volcar a la contabilidad es serie y número de factura, podemos indicarle cómo queremos que sea ese separador entre serie y número, eligiendo entre los disponibles, y si para el número de factura queremos utilizar ceros a la izquierda o no. En cuanto al departamento, esta configuración se puede utilizar si hemos creado una contabilidad departamental. Además, podemos diferenciar el funcionamiento para compras y para ventas. De manera que podemos utilizar departamentos por proveedores, por agentes, por artículos, por familia, por serie o por almacén. Y en las ventas, de la misma manera, pero jugando de manera separada, ya que son independientes. Si además trabajamos con proyectos, lo habitual suele ser trabajar con una analítica por proyectos. Y por último, se puede activar una cuenta para suplidos, de manera que indiquemos aquí la cuenta que se va a utilizar y con ello la aplicación lo que hará será utilizar el inicio de la cuenta que tengamos ahí como suplidos y el resto la creará con la numeración del cliente o proveedor vinculado a ese suplido.
La última pestaña, la de mensajes, lo que nos permite es personalizar las descripciones que se van a volcar a los asientos contables. Como podemos ver en la parte superior, hay una serie de mensajes predefinidos, que son por defecto los que se van a utilizar para generar los asientos a través del enlace, pero que se pueden modificar. Por ejemplo, para el número de factura de compra, aquí tenemos el mensaje personalizado, pero lo podemos variar utilizando las variables que vemos en la parte inferior. Por ejemplo, puedo cambiar el texto fijo y que en lugar de aparecer de esta manera, aparezca únicamente factura compra. Y a lo mejor quiero que en lugar del número de factura, quiero que aparezca el dato adicional que yo he creado para ello, con lo cual lo busco como variable, aquí está, simplemente lo selecciono con doble clic, y además quiero ver también, por ejemplo, el nombre del proveedor. Con eso ya tenemos nuestro mensaje personalizado cambiado. Podemos además esta personalización hacerla también por cuenta, ir más allá. De tal manera que yo le puedo decir al sistema que según la cuenta contable del cliente o del proveedor me utilice un mensaje u otro. Por ejemplo, imaginemos que me interesa poner un texto fijo, luego poner el número de factura y luego poner, por ejemplo, la referencia externa. Y esto cuando el proveedor sea pues uno en concreto. Imaginemos que solo quiero utilizar cuando sea Telefónica. De tal manera que ya le estoy especificando que este mensaje es para esta cuenta contable y para las demás se utilizará el que haya definido anteriormente, el que tenga en este apartado. En cuanto ponemos un mensaje por cuenta, aparece resaltado de color rojo el botón para que sepamos que ahí hay una configuración específica. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre la configuración del enlace contable.